Antes de iniciar, comparto con ustedes algunos ejemplos de planificación, unidad y sesión, para que este video no parezca teórico. Para acceder, solo deben hacer clic en el siguiente link. En este sitio ustedes van a encontrar la matriz de programación, unidad de aprendizaje, en formato Word para que ustedes descarguen y puedan modificar según su necesidad. Además, un ejemplo de sesión de aprendizaje en el área de ciencias sociales, así como la cartilla de orientación para la planificación curricular y los desempeños en la resolución ministerial 649. Como es obvio, solo se muestra un ejemplo. Hacer planificación de todos los grados y más aún de todas las áreas sería humanamente imposible para una sola persona. He sido docente en zona rural y quechohablante por más de 10 años. En estos espacios educativos, el maestro está obligado a elaborar mínimamente entre 5 y 8 planificaciones, entre 30 y 50 unidades, 150 a 200 sesiones y sin los recursos educativos suficientes. Una agobiante tarea que se le carga al maestro por un salario expectante entre comillas. De modo personal, considero que el Ministerio de Educación debe proveer sesiones elaboradas en las que nosotros solo debemos contextualizar de acuerdo a nuestra realidad. El proceso educativo que cotidianamente realizamos transita por la planificación, mediación y evaluación de modo iterativo. Esto quiere decir que primero evaluamos al estudiante con una evaluación de diagnóstico. En base a la evaluación diagnóstica, planificamos y esa planificación implementamos un conjunto de estrategias que le llamamos mediación y finalmente evaluamos, pero esa evaluación no queda allí. Hay que ver cuál es la situación del estudiante y de acuerdo a su situación volvemos a replanificar, implementar el proceso de mediación y otra vez evaluar, lo que algunos llamarían como el diseño inverso, a diferencia de lo que cotidianamente o tradicionalmente hemos realizado, era primero planificar, implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluar, y no importaba si el alumno aprendió o no aprendió, si logró o no logró los propósitos que esperábamos. Si el alumno aprobó con buena calificación, bienvenido, y si el alumno desaprobó, ahí quedaba y no quedaba más. En la actualidad, lo que hacemos es, si el alumno tiene dificultades en desarrollar los aprendizajes o los propósitos de aprendizaje que esperamos, hay que replanificar, implementar un proceso de mediación y volver a evaluar. Los procesos que integran la planificación, mediación y evaluación básicamente tienen las siguientes características. Primero que nada, partimos por el contexto, sea global, nacional, regional o local. En este aspecto hay que revisar Ausubel, en la que nos habla de la situación significativa que se desarrollará más adelante. Pero además del contexto, debemos partir por las características del estudiante, características biológicas y psicológicas. Allí debemos revisar a Piaget con mayor profundidad, pero además de sus características físicas, psicológicas o biológicas, hay que tener en cuenta cuál es la situación académica del estudiante. Por esa razón que hacemos la evaluación diagnóstica. Al hacer la evaluación diagnóstica nos vamos a dar cuenta cuáles son sus potencialidades y qué necesidades de aprendizaje tiene, a lo que llamamos como zona de desarrollo real. Una vez que tengamos esta situación, nos planteamos un propósito de aprendizaje, lo que llamaríamos la zona de desarrollo potencial. Y para esto debemos revisar un poco a Vygotsky. Es claro que no todos nuestros estudiantes van a lograr la zona de desarrollo potencial. Algunos de nuestros estudiantes se quedarán en el primer hito, algunos en el segundo y algunos llegarán plenamente a lograr el propósito de aprendizaje. Los factores son muchos, factores familiares, sociales, económicas, biológicas, genéticas, alimentación, etc. Pero la tarea nuestra está allí, tratar de acortar las brechas en los estándares de aprendizaje, porque nos daremos cuenta que habrán estudiantes que están en cuarto de secundaria que deberían estar en el ciclo 7, pero sus habilidades o competencias están con los niveles de 5 o 4.
Para lograr eficientemente o satisfactoriamente el logro de los propósitos de aprendizaje, debemos implementar un proceso de mediación o andamiaje, lo que explica de mejor manera Brunner, y sería bueno revisarlo. Este es el proceso lógico que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra planificación. En la parte práctica, al momento de hacer nuestra planificación anual, básicamente va a ser una descripción de las características del estudiante, según el ciclo en la que estemos desarrollando, porque un estudiante del sexto ciclo o el séptimo ciclo tiene diferencias sustanciales. Además, hay que describir la situación diagnóstica. Al momento de hacer la evaluación diagnóstica tenemos algunos resultados, la que deberíamos consignar en esta parte. Así también debemos describir el enfoque de cada área. En este caso, el enfoque del área de ciencias sociales es el enfoque de la ciudadanía activa. De otro lado tenemos la calendarización, y depende de cada institución que se pueda trabajar de manera bimestral o de manera trimestral. Lo importante es tener claro los propósitos de aprendizaje. Nuestra meta, nuestro objetivo principal es lograr los propósitos de aprendizaje. En el caso de este área, nuestros propósitos de aprendizaje están constituidos por las competencias y sus capacidades. No olvidemos, el propósito del área son las competencias y sus capacidades. Y tenemos el estándar como parámetro de medición por cada ciclo. Además de las capacidades y competencias del área, también tenemos las competencias transversales. Así tenemos la competencia se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, y la competencia gestiona sus aprendizajes de manera autónoma, cada uno con sus respectivas capacidades. La organización de las unidades didácticas comprende básicamente en organizar en cuántas unidades haremos durante el año. Así también debemos partir, de acuerdo a la teoría, a partir del contexto, es decir, acercar al estudiante a una situación de la realidad y consignar un posible título y el tiempo. En este caso, sugiere el Ministerio en su cartilla que se debe poner o considerar desde cuándo hasta cuándo. Sin embargo, a veces hay interrupciones por actividades extracurriculares o algunas situaciones como por ejemplo un paro o una huelga, lo que no permite cumplir la fecha exacta. Por esa razón yo propongo consignar la cantidad de semanas y la cantidad de horas que se va a trabajar. Un ejemplo de esta es que, por ejemplo, acercamiento a la realidad significa ponerlo un contexto más cercano y conocido por el estudiante, de tal modo que lo que conoce se pueda relacionar de mejor manera con lo que se va a conocer en el futuro. En este caso se plantea en esta unidad el gobierno de los grupos económicos de poder, caso Odebrecht, el Club de la Construcción y el gobierno de la autocracia en los años 20. Como se puede ver, se está partiendo por un contexto de la realidad actual para que el alumno pueda enlazar a un conocimiento histórico un poco más distante a su realidad. Decimos que es un posible título debido a que en el tiempo o durante el transcurso del año estos posibles títulos pueden ser modificados, nada está definido de principio a fin, va a sufrir cambios durante el año escolar o al momento de elaborar nuestras unidades de aprendizaje. Continuando con la organización, no olvidemos que el propósito de aprendizaje son el logro de las competencias a través de sus capacidades. Aquí vamos a consignar las unidades y los estándares de aprendizaje. En este caso estoy consignando solo una parte del estándar de aprendizaje por razones estéticas y por razones de disminuir el número de hojas a ser imprimidas. Recordando que en el área de sociales practicamos la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos y gestiona responsablemente el ambiente y el espacio.
imprimir mayor cantidad de hojas supone depredación de los recursos naturales. Un ejemplo concreto de aquí está, por ejemplo, en el área de ciencias sociales. Así, la primera competencia será trabajada en la primera unidad, en la tercera y en la quinta unidad. Las dos siguientes competencias se van a trabajar en la segunda unidad, tercera y sexta unidad, pero de manera articulada. Por esa razón que en esta unidad se va a trabajar dos competencias. De la misma manera, también se consigna las competencias transversales. Se desenvuelven entornos virtuales generados por las TIC, la cual vamos a trabajar en cada una de las unidades, así como gestiona su aprendizaje de manera autónoma, también se va a trabajar en todas las unidades de manera articulada. También hay que consignar los enfoques transversales. En este caso, en la primera unidad se va a trabajar el enfoque búsqueda de la excelencia. Los demás enfoques transversales están consignados para el resto de las unidades de aprendizaje. Vínculo con las otras áreas supone ver en la unidad con qué área curricular y con qué competencia se relaciona. En este caso, la competencia 1, que es escribe diversos tipos de textos, corresponde al área de comunicación, será trabajada de manera articulada en la primera unidad, debido a que en esta unidad se está planteando o se está implementando la elaboración de un ensayo, y el ensayo corresponde a la competencia escribe diversos tipos de textos. Entonces está relacionado con el área de ciencias sociales porque se va a hacer un ensayo sobre la era del guano. Consideramos los materiales y sobre todo tener en cuenta las orientaciones para la evaluación. Aquí es importante tener en cuenta cuál es el enfoque de la evaluación, qué se evalúa y para qué se evalúa, que son aspectos importantes en el proceso de planificación. Respecto a la unidad de aprendizaje, aquí vamos a considerar el número de unidades. En este caso, en mi ejemplo, son 6 unidades para el año, y entonces acá pondré 1 de 6. Es importante considerar el título de la unidad que vamos a obtener de nuestra planificación curricular. En esta organización tenemos los posibles títulos, las cuales vamos a trasladar, copiar y pegar en nuestra unidad. El título de la unidad puede tener forma de pregunta, puede ser en forma de una frase nominal o puede iniciar con un verbo. En este caso estamos empezando con un verbo. Explicamos la crisis económica. Los propósitos, criterios y evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación se consignan en este cuadro. Nuevamente, los propósitos de aprendizaje son las competencias y sus capacidades. Aquí vamos a consignar los desempeños precisados y en este cuadro las evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Un ejemplo de esta es la que tenemos acá. En el área de ciencias sociales, por ejemplo, se tiene que una de las competencias es construye interpretaciones históricas y una de sus capacidades es interpreta críticamente fuentes diversas. Para desarrollar esta capacidad tengo el siguiente desempeño, que la obtenemos de la resolución 649, que es la siguiente. Aquí lo tenemos. Esta copiamos y la consignamos tal cual está. Sin embargo, esto no podemos dentro de la unidad de aprendizaje copiar y pegar tal como está. Lo que tenemos que hacer es precisarla. ¿En qué consiste precisarla? Consignar el tema específico, el contenido o el campo temático que solíamos conocer. En este caso, por ejemplo, explica que recurrir a diversas fuentes válidas sobre hechos o procesos históricos desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí está consignando el campo temático de manera general. Aquí en la unidad lo que tengo que hacer es precisar. Así explica que recurrir a diversas fuentes válidas sobre hechos o procesos históricos sobre los primeros años de la República Peruana, la Guerra del Pacífico y la crisis del 90, constituye una interpretación confiable. Entonces aquí está precisado el contenido. No solamente se puede
precisar el contenido, también se puede precisar la capacidad. Así, por ejemplo, si mis estudiantes no están en la capacidad de explicar, no tienen esa condición de acuerdo a la evaluación diagnóstica que he realizado, entonces puedo disminuir este nivel de capacidad. Respecto a este tema, sobre los niveles de las capacidades, estaré explicando en un próximo video. Entonces, no olvidemos, precisar significa dos cosas. Uno, precisar el campo temático que se va a desarrollar específicamente en esa unidad, o precisar también las capacidades. De la misma manera, en gestión a su aprendizaje de manera autónoma, considero personalmente que no se podría lograr trabajar todas las capacidades. La teoría nos dice lo siguiente, que para movilizar efectivamente una competencia, necesaria y obligatoriamente debemos trabajar todas sus capacidades. De lo contrario, no estamos movilizando la competencia adecuadamente. Sin embargo, en las competencias transversales, considero de modo personal de que me sería muy complicado trabajar todas las capacidades, por eso que solamente elegí una de las capacidades y considero acá uno de sus desempeños. Además de esto, considero un instrumento de evaluación que es cuestionario de preguntas reflexivas, y para el logro de la competencia de mi área estoy considerando una escala de apreciación que he explicado en un video anterior. Los enfoques transversales, de acuerdo a la planificación, está considerado solamente la búsqueda de la excelencia con su respectiva actitud observable. En este caso, la actitud observable que considero yo es que da de sí mismo lo mejor para alcanzar sus metas y presenta oportunamente su ensayo. Respecto a la vinculación con otras áreas, estaba considerada según mi plan anual, es que deben escribir diversos tipos de textos, que está relacionado con el área de comunicación. El acápite de la situación significativa. Aquí vamos a describir el problema y vamos a problematizar. Por lo tanto, una situación significativa tiene dos Respecto a la situación significativa, debemos considerar la parte de la descripción del problema y la problematización. Hay que tener en cuenta que una situación significativa tiene dos elementos básicos, la descripción del problema y la problematización. En este ejemplo concreto, se tiene, primero, se le va a dar a conocer al estudiante cuál fue la situación económica de los primeros años del Perú, cómo es que se gastan los 200 millones de pesos producto de la venta del guano. Esa es la parte de la descripción del problema. Y luego, a partir de esto, se le presenta la problematización, el reto o el desafío. Se le dice, ¿por qué se dio esta situación? En este caso, o con esta pregunta, estoy haciendo que el estudiante se problematice, se genere un conflicto cognitivo. Es un reto o un desafío porque estoy pidiendo que el estudiante me explique la respuesta a esa pregunta. Nuevamente, en este caso planteo una segunda problematización que está relacionada al contexto actual. Es cuál es la situación de la década del 80, la situación económica en la década del 80, en el primer año del gobierno de Alan García. Es un contexto en el que ellos están un poco más cercanos a la realidad y puedan entender de mejor manera la situación económica de los primeros años de la República Peruana. Nuevamente, acá se describe el problema y luego se le plantea el reto o el desafío. ¿Por qué sucedió esta situación? ¿Cómo se puede saber que sucedió esta situación? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar que estas crisis se vuelvan a repetir? Veamos entonces que este es un reto, es un desafío, porque los estudiantes van a tener que explicar a través de un ensayo. La secuencia de la sesión depende de la cantidad de
semanas que está programado en la planificación. En este caso está planteado las sesiones en realidad para 4 sesiones, y en cada sesión vamos a consignar un título y vamos a consignar su desempeño y las principales experiencias de aprendizaje. Un ejemplo de esta es la siguiente. La sesión 1, los primeros años de la República Peruana, considerado para 4 horas pedagógicas. Se le consigna el desempeño y las principales experiencias de aprendizaje. En este caso, el desempeño debe estar precisado. Sin embargo, se puede observar que no se ha precisado. Y las principales experiencias de aprendizaje o las evidencias de aprendizaje que el estudiante va a demostrar durante la sesión de aprendizaje es que van a completar el friso cronológico y van a explicar los principales cambios y permanencias. Veamos que estoy pidiendo que expliquen los principales cambios y permanencias. Corresponde precisamente a este desempeño que me pide. Dice, explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad. Entonces, aquí hay una correspondencia entre el desempeño y la actividad de aprendizaje. Entonces, la actividad de aprendizaje que van a realizar los estudiantes y van a evidenciar su aprendizaje es explicando los principales cambios y permanencias. Entonces, no olvidemos, debemos relacionar el desempeño con las actividades de aprendizaje. Y en cada una de las sesiones sucede lo mismo. Puede que esté planificado la unidad de aprendizaje para 4 sesiones o 4 semanas. Sin embargo, esta puede extenderse a una quinta o una sexta semana. Va a depender de la condición y las capacidades y las habilidades que los estudiantes posean para poder desarrollar estas sesiones y puedan elaborar el ensayo o las evidencias de aprendizaje. Yendo un poco más concreto, una sesión de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje que de modo personal elaboro son fichas de trabajo, dado que los textos escolares son escasos porque se pierden y para los siguientes años no se tiene lo suficiente. Por esa razón yo elaboro fichas de trabajo y esto me permite que cada estudiante cuente con un material y no se perjudique en su aprendizaje. De acuerdo a mi planificación, está previsto que la primera sesión sería en los primeros años de la República Peruana. Siempre planteo a mis estudiantes qué vamos a aprender en esta sesión, en primera persona. De hecho, que el propósito de aprendizaje, recordemos, son las competencias y sus capacidades expresado a través de un desempeño. Sin embargo, alcanzar este propósito de aprendizaje tal cual está, sería un poco complicado para el estudiante. Son términos pedagógicos, técnicos de manejo del docente. Por esa razón, yo este desempeño lo preciso en un lenguaje más entendible para el estudiante. Es así que les digo a un estudiante que lo lea, y el estudiante al momento de leer este propósito de aprendizaje debe explicar, debe explicar con sus propios términos qué es lo que se va a aprender en esta clase. En este caso el alumno suele responderme, vamos a explicar los cambios y permanencias. Si solamente me responde hasta acá, le digo, pero ¿cambios y permanencias de qué? Entonces un estudiante dirá, los cambios y permanencias de los primeros años de la República Peruana. Entonces es importante precisar que el estudiante tenga claro qué es lo que va a aprender en esta sesión. Luego partimos el qué sabemos del tema, lo que significa el momento del inicio. Pues una sesión de aprendizaje tiene un momento de inicio, desarrollo y cierre. Y en el momento del inicio partimos nuevamente, acá se le alcanza a los estudiantes la contextualización. Primero que nada se les hace ver un pequeño video sobre la era del guano y la prosperidad falaz, así como el primer gobierno de Alan García. De esa manera voy contextualizando. Y está planteado acá, como vemos, el reto. Primero la descripción del problema y luego el reto. Nuevamente, acá hay un segundo problema y el reto. No necesariamente se debe plantear 2 problemas. Puede ser un solo problema, no necesariamente es 2. Yo por razones de necesidad de aprendizaje estoy planteando 2 problemas y doble reto.
Aquí dice, no olvides, el gusto de hacer bien las cosas conduce a la excelencia. Recuerden que estaba planteado en la primera unidad la competencia de los enfoques, los enfoques transversales. El primer enfoque transversal que me había planteado era la excelencia. Y entonces este tema, el enfoque transversal no significa que tenemos que trabajar en forma de un contenido. Lo que hacemos es ir viendo sus actitudes, sus comportamientos, sus desempeños, y entonces lo que voy a observar es que el estudiante demuestre excelencia a través de sus actitudes, a través de su participación, a través de su responsabilidad y a través del cumplimiento de sus deberes. Este tema seguirá incidiendo permanentemente en cada sesión, indicando por qué es importante la excelencia en una persona. De esa manera se trabaja el enfoque transversal. Luego viene el momento de la construcción de los aprendizajes. Generalmente lo que hago yo es que mis estudiantes lean de modo silencioso y subrayando, y luego puedan ellos desarrollar las actividades planteadas. Aquí se les plantea también la tarea. Inicialmente los estudiantes tienen que tener claro cuál es la tarea que van a presentar concluida la unidad, y se les plantea acá lo siguiente, que van a tener que resolver la incógnita de por qué fue, cómo fue posible que el Estado peruano, habiendo recibido 220 millones de pesos, haya terminado en bancarrota, así como también cómo es posible que 200 años después también estábamos casi en la misma situación, y qué podemos hacer para evitar estos hechos históricos. Esta pregunta, ¿qué podemos hacer?, corresponde al enfoque del área. El enfoque del área nos indica que deben practicar la ciudadanía activa. Ciudadanía activa significa qué hace cada uno de los sujetos históricos. Debe considerarse como un sujeto histórico capaz de transformar la realidad, no un simple ente observador de la historia o simple conocedor de la historia, sino qué actitud toma él frente a estos hechos históricos. Entonces dice, responder estas preguntas requiere que seamos buenos investigadores de la historia. Está tomando una posición de investigador, y nuestras conclusiones serán publicadas en el Facebook del colegio a través de un ensayo. Entonces el producto o la evidencia de aprendizaje es un ensayo. En esta evidencia de aprendizaje el estudiante presenta al docente utilizando las TIC. En este caso se va a presentar a través del correo electrónico para ser retroalimentado, y una vez que haya sido definido o concluido el ensayo y las correcciones necesarias, serán publicados en el Facebook, atendiendo al enfoque transversal, a las competencias transversales, que es las TIC. Esta actividad de aprendizaje dice, cambios y permanencias. En este periodo de nuestra historia, inicios de la República, ¿qué tipo de acontecimientos fueron más cambiantes? ¿Los políticos o los económicos? Y hay una segunda pregunta, ¿cuáles fueron los que han permanecido? Entonces, esta actividad de aprendizaje corresponde al desempeño. Y el desempeño nos dice, explica los cambios y permanencias. Entonces debe haber una correlación estrecha entre el propósito de aprendizaje y las actividades de aprendizaje que planteamos. Si nosotros tenemos como propósito explica los cambios y permanencias, y las actividades de aprendizaje son distintas y no hay ninguna relación con este desempeño, entonces no estamos logrando las capacidades del área y menos las competencias. Por eso debe haber una estrecha correlación entre el desempeño y las actividades de aprendizaje. Vamos a ver otro ejemplo en la segunda sesión. En esta segunda sesión vemos que el propósito de aprendizaje va a hacer que deban plantear hipótesis recurriendo a diversas fuentes, porque acá mi desempeño me dice plantea hipótesis y utiliza términos históricos. Entonces, lo que tiene que hacer el estudiante es plantear hipótesis, y la actividad de aprendizaje debe estar relacionada a ella. Así, por acá tenemos que el estudiante va a plantear dos hipótesis. ¿Cómo es que el Estado entra en bancarrota después de haber recibido muchos ingresos económicos producto de la venta del guano? Entonces acá van a suponer, van a darse cuenta, van a explicar o tratar de explicar por qué es que sucedió este hecho histórico. Luego se le da las fuentes para que pueda contrastar su hipótesis, porque la idea es que explique. Entonces, aquí por ejemplo dice, la lectura de este documento confirma o descarta la hipótesis que has planteado. ¿Por qué? Entonces,
Por eso que dice que tenemos que recurrir a diversas fuentes. Entonces, como ven, hay una estrecha relación entre el desempeño planteado o los desempeños planteados y las actividades de aprendizaje. Es fundamental correlacionar entre los desempeños y las actividades de aprendizaje. De lo contrario, repito, no estamos trabajando las capacidades menos las competencias. Las siguientes sesiones transcurren de la misma manera. Recomiendo a los maestros primero leer el texto de manera silenciosa para una mejor comprensión, luego desarrollar la actividad. Generalmente yo hago lo siguiente: pregunto a los estudiantes uno por uno, a 2 o 3 o 4 estudiantes, para ver cuál fue su respuesta, cómo está redactando. Y si uno se da cuenta que tiene dificultades en la redacción, o en la elaboración, o en la explicación, el docente hace una retroalimentación por descubrimiento. Respecto a esto, explico en un próximo video sobre lo que es la rúbrica de desempeño docente, que habla sobre la retroalimentación por descubrimiento. Una vez analizada las fuentes suficientes, ahora es momento de realizar la tarea. En este caso se les pide que hagan un ensayo. Antes que todo, primero planteo al estudiante cuál es el título adecuado que debemos considerar. Entonces doy un espacio de 3, 4 o 5 minutos para que los estudiantes elaboren el título que ellos crean conveniente. Y uno va haciendo la retroalimentación por descubrimiento. Una vez que 3, 4 o 5 estudiantes hayan participado o hayan compartido los títulos y se hayan ido mejorando, pasamos a la elaboración de la introducción. Nuevamente acá el docente da las pautas necesarias para indicar cómo se hace la introducción y se le da un tiempo prudencial para que puedan elaborar. Y otra vez se le da la oportunidad a 3, 4, 5 estudiantes para que puedan compartir y de acuerdo a eso mejorar el resto de los compañeros. Es importante precisar lo siguiente: que preferentemente dar la oportunidad de participación a los estudiantes que menos participan, que menos levanten la mano. Aquellos chicos que están distraídos o aquellos estudiantes que se sientan al fondo, porque son ellos los que requieren la mayor atención de parte de nosotros. Los estudiantes que levantan la mano, se entiende que estos ya lograron las habilidades necesarias y no requieren mayor atención de nosotros. Demos la oportunidad a aquellos que no participan permanentemente. Concluida la introducción, desarrollamos el cuerpo. De la misma manera se le da un tiempo prudencial dando las pautas necesarias para que puedan elaborar el cuerpo. Una vez que haya pasado un tiempo necesario, nuevamente se le da la oportunidad de participación a diferentes estudiantes para que puedan compartir y ser mejorado. En eso consiste la evaluación de proceso: ir retroalimentando, evaluando cómo están desarrollando y luego retroalimentar de manera descriptiva en algunos casos, de manera elemental en otros casos, pero generalmente puede ser a través del descubrimiento. En una tercera sesión se ha elaborado el primer ensayo. Ahora vamos a hacer la versión final del ensayo. Recuerden, no olvidemos que los estudiantes la tarea deben hacerlo en aula. Dejar que los estudiantes hagan en casa supondría que otra persona se los realice y nosotros vayamos a calificar a esa persona, o que simplemente si no tiene las condiciones para hacer o no tiene la capacidad suficiente no lo va a realizar y vamos a tener dificultades para el momento de la evaluación. Por eso es importante que la tarea se debe realizar en aula durante la sesión de aprendizaje. Por eso que la versión final también se va a desarrollar en el aula, y para desarrollar la versión final del ensayo se le da algunas consignas de la tarea. En primer lugar, se dice que el ensayo se fundamenta en responder las incógnitas iniciales. Luego se le va a indicar de que va a utilizar mínimamente 4 fuentes. Aquí se está haciendo la restricción. Respecto a las consignas de la tarea auténtica se explica en un video anterior. Además se le dice que puedan contrastar por lo menos 2 fuentes, otra vez acá una restricción. Señalar los cambios y permanencias señalados si pertenecen a la dimensión política, social o económica. Esta corresponde a uno de los desempeños.
Nuevamente, explica si las fuentes revisadas confirman o descartan la hipótesis inicialmente planteada. Igual, corresponde a otro de los desempeños. Fundamenta en el ensayo por lo menos la perspectiva de dos personajes de los primeros años. Todas estas consignas corresponden a uno de los desempeños. Por lo tanto, se está trabajando aquí de manera resumida todas las capacidades de la competencia. Entonces, estamos logrando movilizar la competencia con estas actividades de aprendizaje. Luego se le dice que concluida tu redacción, comparta con un compañero para que te hagan las sugerencias y puedan mejorar tu redacción. Esta es otra de las consignas de la tarea, la coevaluación. El hecho de que un estudiante comparta su trabajo para que le pueda revisar hace que otro estudiante revise su trabajo y mejore. A eso llamamos coevaluación. Finalmente se le indica que esta redacción debe tener el siguiente formato, que es en hoja Bon A4, fuente Arial 12 y espacio 1.5. Eso será ya la tarea final presentada después de las correcciones, pero durante la sesión lo que vamos a hacer es que el estudiante redacte la versión final de manera manuscrita y podamos nosotros ir haciendo las correcciones necesarias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que presente cada uno de los estudiantes. Esta es la manera en que se va desarrollando. Si ustedes tienen algunas dudas, porque explicar todo lo necesario en 30 minutos o menos es realmente difícil. Si tienen dudas, no duden en escribirme o comentar que con gusto yo les estaré respondiendo. Para terminar, vamos a ver ahora para concluir este video también vamos a hacer una pequeña explicación en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La ventaja que tenemos en el área de desarrollo personal es que tenemos un texto escolar que está de acuerdo al nuevo currículum nacional. Esto nos permite tener mayor facilidad para el trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Así, por ejemplo, la primera unidad o el primer capítulo está relacionado a la primera competencia, que es construye su identidad personal. Y el segundo capítulo o la segunda unidad está relacionado a convive y participa democráticamente. De la misma manera, la tercera unidad está relacionada a la primera competencia, la segunda competencia, la primera competencia y la tercera competencia, organizado en un total de 6 unidades, lo que supondría que tendríamos que trabajar 2 unidades por cada bimestre o trimestre. Si trabajamos por bimestre vamos a tener dificultades porque son 6 unidades, entre 4 no va a haber coherencia. Lo ideal es trabajar en trimestres, de tal modo que podamos concluir las 2 competencias, porque para el CIAGI requerimos una nota de cada una de ellas, una nota para convive y otra nota para construir su identidad. Recomendaciones básicas: si trabaja por bimestre y no le alcanza tiempo para concluir la segunda unidad, porque eso es lo que sucede, esto está pensado por lo menos para 4 semanas, y estas otras 4 semanas, que son un total de 8 semanas, y el bimestre tiene 10 semanas, sin embargo hay actividades como por ejemplo los campeonatos escolares, la Semana Santa, algunas actividades extracurriculares que no nos permiten trabajar realmente las 10 semanas. Entonces podemos trabajar todas las 3 sesiones y probablemente 1 o 2 sesiones de la competencia 2, de tal modo que tengamos una nota para el CIAGI.
Como se puede apreciar, siempre parte por un propósito de aprendizaje. ¿Qué vamos a aprender? Veamos que aquí dice, con la ayuda de esta ficha seremos capaces de describir las principales costumbres y actividades propias de los grupos que les pertenecemos. Entonces dice, capaces de describir las principales costumbres. Como se puede observar, esta primera ficha siempre parte por un propósito de aprendizaje. En este caso, el propósito de aprendizaje dice que en esta ficha seremos capaces de explicar los cambios físicos y emocionales propios de nuestra etapa. Veamos que este propósito de aprendizaje ya está precisado. En la resolución ministerial 649 indica que el desempeño explica los cambios propios de su etapa de desarrollo valorando sus características personales. Veamos que aquí está expresado de manera general, mientras que en la ficha de trabajo está de manera precisada. Entonces es importante precisar. Lo importante es que acá ya lo tenemos precisado. Una vez que hayamos planteado al estudiante el propósito de aprendizaje, tenemos el contexto, que son las casuísticas, más casuísticas, y luego vienen algunas preguntas. Estas preguntas corresponden a los saberes previos. No cometamos el error de muchos maestros de decir que estas preguntas respondan de manera escrita en su cuaderno. Tengamos en cuenta que solo son saberes previos, no estamos todavía desarrollando el aprendizaje. Por lo tanto, se debe utilizar la técnica de lluvia de ideas, donde el estudiante simplemente responda de manera voluntaria o señalando a un determinado estudiante qué piensa de cada una de estas preguntas. Una vez hecha esta, tenemos el contenido, el campo temático, que yo prefiero que los estudiantes lean de manera silenciosa para tener mayor concentración y comprensión del texto. Luego de esa vienen las actividades individuales y grupales, y vamos a ver que la ficha o la sesión concluye con un producto. Y dice comprobando lo que aprendimos. Aquí nos pide que el estudiante elabore una carta dirigido a un hermano o hermana. Dice imagina. Lo ideal es que escriban realmente a un público real. Eso es lo que nos dice las consignas auténticas de la tarea. Entonces, en una carta van a explicar los cambios físicos y biológicos que están presentando. La idea es que el estudiante cumpla con este desempeño. El desempeño nos indica que el estudiante va a explicar, no solamente va a describir, sino explicar los cambios. Entonces, en esta carta, el estudiante va a explicar esos cambios. Y además, al escribir una carta, estamos relacionando con el área de comunicación, con la competencia, escribe diversos tipos de textos. Pueda que el docente simplemente plantee en forma de preguntas la comprobación de los aprendizajes. Si solamente hacemos en forma de preguntas, el estudiante simplemente responderá las preguntas, pero no está cumpliendo con las consignas de la tarea auténtica. Por eso que lo que conocíamos como producto, hoy con más claridad conocemos como evidencia de aprendizaje, debe ser preferentemente orientado a un público real y un producto que pueda servir para otra persona. En este caso,
una carta que va a compartir con un hermano. Estoy seguro que habrá muchas dudas. No olviden suscribirse al canal y hacer los comentarios necesarios para ir explicando o interactuando con cada uno de ustedes. Gracias.